Hola a todos, ¿cómo están? Este video es un video un poco importante, es necesario hacerlo hoy en día porque resulta que hay una nueva tendencia que surge mucho en iglesias y particularmente en mega iglesias, iglesias muy grandes, iglesias entre comillas exitosas, de pastores y líderes muy populares que utilizan como el legalismo como una excusa para tachar o atacar o desacreditar o desmerecer a otras personas que tienen una perspectiva un poco diferente de la manera de caminar que debe tener el cristiano. No vamos a decir nombres porque el objetivo es no atacar a una persona, sino atacar un argumento, pero hace poco sale un pastor muy conocido de una mega iglesia y dice, yo pido perdón en nombre de todos los pastores. Se acredita en una especie de papado pastoral, me imagino, porque él sin pedirle permiso a nadie sale y pide perdón al mundo entero a nombre de todos los pastores. ¿Y por qué pide perdón? Porque desde su perspectiva él piensa que muchas personas no llegan a la iglesia porque se han sentido lastimadas o desacreditadas porque una u otra iglesia se ha predicado o se ha confrontado algo que molestaba o inquietaba el estilo de vida de estas personas, y entonces estas personas se sintieron mal y decidieron no ir más a la iglesia y este pastor pide perdón. Y uno de los argumentos que él usa es, dice, le pregunto a Dios por qué hay tantas iglesias pequeñas, por qué las iglesias no crecen. Y él le echa la culpa y dice, es por el legalismo. Y entonces él define el legalismo de una manera muy amplia, como suelen hacer los demagogos, las personas que les gusta utilizar un lenguaje, les gusta agarrar palabras que resuenan con las personas, pero que no las definen y de una manera que las pueden usar muy ampliamente para respaldar un argumento vacío. Porque él no define realmente el término legalismo, simplemente él asume o dictamina que el legalismo es todo aquello que confronta a una persona en su estilo de vida. Y él dice acertadamente que es verdad, el legalismo es algo en contra de lo que Jesús fue. Jesús fue en contra del legalismo. Y es cierto, pero Jesús fue en contra del legalismo por la perspectiva de la hipocresía de aquellos que promulgaban el legalismo. En otras palabras, en sus épocas, por ejemplo, los fariseos, los celotes, etcétera, etcétera. El tema con Jesús era este: ustedes le imponen al pueblo cargas más fuertes que las que ustedes mismos pueden cargar. Ustedes le imponen al pueblo leyes que Dios no le ha impuesto. Entonces, Jesús va de frente y de cara contra el legalismo porque Jesús específicamente afirma y dice: si ustedes van a imponer un estilo de vida que ustedes mismos no pueden vivir o van a querer imponerle al pueblo cargas que Dios no le ha impuesto, entonces ustedes están tomando el lugar de Dios y se están engañando a sí mismos y están oprimiendo al pueblo. Y Jesús va de cara y de frente en contra de eso. Y es 100% verídico, la iglesia no está llamada al legalismo, la iglesia está llamada a la gracia, a predicar el hecho de que todos nosotros somos pecadores arrepentidos, merecedores, más bien inmerecedores de la gracia de Dios, pero beneficiarios de esa gracia por medio de la obra de Jesucristo. Y eso es completamente cierto y estamos todos de acuerdo. Pero hay otro extremo, porque Jesús también toma la misma ley y eleva los estándares ético-morales de la ley a un nivel mucho más alto. Por ejemplo, él dice: oyeron que les fue dicho no adulterarás, pero yo les digo que si miras a la mujer de tu prójimo con deseos sexuales hacia ella, entonces ya has adulterado en tu corazón. También Jesús dice, escucharon que se dijo no matarás, pero aquel que se enoja contra su hermano ya es homicida en su corazón. En la disputa acerca del divorcio, por ejemplo, había dos escuelas en los tiempos de Jesús: la escuela de Shammai y la escuela de Gilel, y estas dos escuelas ambas aceptaban el divorcio. La pregunta que ellos se hacían era: ¿con cuánta liberalidad uno se puede divorciar? Y Jesús siempre dice: no, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Entonces Jesús eleva los estándares ético-morales de sus discípulos por encima de la expectativa de la ley y de los fariseos y legalistas de su época. El punto de Jesús no era decir: ahora que estás bajo la gracia puedes hacer lo que quieras. De hecho, el apóstol Pablo argumenta en contra de esto, y el apóstol Pablo viene y dice: ¿qué pues diremos? ¿Pecaremos para que abunde la gracia? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguiremos andando en él? Entonces, el punto de la gracia de Dios no es dar carta libre al pecado y decir: ahora puedes hacer lo que quieras. Y si la palabra de Dios o la iglesia te confrontan y eso te inquieta y te incomoda, entonces unos legalistas y tienes que buscarte otra iglesia, y entonces sale una especie de papa evangélico a pedir perdón en nombre de todos, atribuyéndose tal vez facultades que nadie le ha dado. Pero más allá de eso, esta persona, y esta persona, no digo su nombre, tal vez algunos de ustedes lo han escuchado y lo pueden identificar, pero es representativo de una mentalidad que hay en muchas iglesias. Número uno, el usar el término legalista como una carta blanca para infiltrar la liberalidad.
Pero él puso la siguiente cosa y pregunta y dice, le preguntaba a Dios por qué las iglesias son tan pequeñas, por qué las iglesias no crecen, si tenemos tantos recursos, por qué las iglesias son pequeñas. Y él entonces acusa su intención. Y él verdaderamente lo que está pensando es que la iglesia tiene que ser enorme, la iglesia tiene que ser grande, la iglesia tiene que hacer bulla, y la iglesia tiene que ser imponente, impresionante y llenar estadios a cualquier precio y a cualquier costo, porque el punto es que todos vengan. Y nuevamente, esta es una verdad a medias, porque hay una verdad en eso. La verdad es que todos son bienvenidos a la iglesia desde la perspectiva de que todos nosotros somos pecadores necesitados de la gracia de Dios. Ninguno es perfecto y ninguno puede estimarse superior al otro. Entonces la iglesia debe recibir a todas las personas, y eso es cierto. Pero la pregunta es si el objetivo de la iglesia es ser grande o el objetivo de la iglesia es ser santa. Si el objetivo de la iglesia es llenar estadios o el objetivo de la iglesia es ser luz en medio de las tinieblas. Si para llenar estadios vamos a apagar la luz, entonces no estamos haciendo nada, no estamos logrando nada. De hecho, la comisión que Jesús le da a la iglesia, la gran comisión que Jesús deja al final de su vida en Mateo 28 a la iglesia, dice, vayan por todo el mundo y hagan discípulos de todas las naciones. De hecho, todos son bienvenidos en la iglesia. Haciendo que, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Y ahí viene el aspecto del objetivo de la iglesia, es el discipulado, es enseñar a obedecer todo lo que el Señor nos ha mandado. Entonces, si vamos a llenar estadios hablando de cosas bonitas y de flores y de pájaros y de mariposas, pero no vamos a enseñar a obedecer todo lo que el Señor nos ha mandado, pues estamos sirviendo a otro Señor. Y lamentablemente muchos de nuestros hermanos y colegas han hecho de su éxito un ídolo. Porque claro, es tentador tener una iglesia grande, es tentador que la iglesia se llene, es tentador ser exitoso, es tentador tener millones de seguidores, es tentador mostrar y decir, todo esto es lo que hemos hecho, miren cuánto ayudamos, miren lo buenos que somos, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso entonces todo lo que estamos haciendo está bien. ¿Sabes cuál es el problema? Que esa es la misma llamada de atención que Dios le da, que Jesús le da a la iglesia de la Odisea en el libro de Apocalipsis. Le dice, ¿sabes que eres una iglesia rica, que te sientas en un trono de oro, pero en realidad eres pobre? ¿Por qué? Porque eres una iglesia tibia, eres una iglesia que ha perdido su razón de ser, eres una iglesia que ha perdido su objetivo. Y el problema es que hoy tenemos muchas iglesias sentadas en sillas de oro, iglesias enormes con grandes recursos, con mucha popularidad, con redes sociales gigantes, pero que han perdido de vista a quién sirve. Porque el objetivo no es el éxito. El éxito puede ser un resultado, pero el objetivo no es el éxito. Y esto también nos lo demuestra en Juan capítulo 6, cuando después de alimentar a los 5,000, después de hacer una serie de milagros, Jesús tiene un montón de seguidores. Y en ese momento, en la cúspide de su ministerio, cuando su iglesia, entre comillas, está llena de gente y de seguidores, y Jesús está con mucha popularidad, agarra y dice, voy a dar el mensaje más confrontativo del ministerio. Y da un mensaje totalmente confrontativo y contracultural, donde les dice a los judíos que Él es el pan de vida y que deben participar de Él para ser salvos. Una serie de cosas que se necesitan explicar en otro momento, porque son temas culturales y figuras del lenguaje de la época. Pero después de este mensaje confrontativo y radical, la mayoría de la gente se empieza a ir. Y entonces esta iglesia, esta mega iglesia, esta iglesia gigante, exitosa que Jesús tenía, se reduce a un grupo chiquitito de personas. Y entonces los discípulos se acercan a Jesús y le dicen, Señor, esta palabra es muy dura, ¿quién la va a poder sostener? Señor, mira, la gente se está yendo. Y Jesús los mira y dice, ¿y ustedes también se quieren ir? Y entonces ahí Pedro se da la vuelta y dice, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y el punto es este, Jesús pone las cosas en perspectiva y Jesús les dice, esta gente nos está siguiendo porque le estamos dando cosas bonitas, pan, milagros, todo lo pomposo, lo hermoso del ministerio. Pero en algún momento estas personas también tienen que tomar una decisión por Dios, tienen que tomar la decisión de seguir a Dios y cambiar su estilo de vida. Y este es el momento de presentarles eso. Está bien tener un ministerio que habla de promesas de Dios, que habla de cosas bonitas, que es inclusivo, que es incluyente, si quieres, donde hacen milagros, donde se hace un montón de obra social. Pero en algún momento la palabra de Dios se tiene que presentar desde la perspectiva confrontativa. Lo que Jesús decía a todas las personas con las que él hablaba, vete y no peques más. Déjalo todo y sígueme a mí. Y es entonces en ese momento que Jesús les dice a los discípulos, esta es la cosa, el que me sigue a mí tiene que estar dispuesto a pagar el precio. Y si no, ustedes también vayan a ser discípulos, Dios va a proveer. Y Pedro, el gran Pedro, lo mira y dice, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Señor, por difíciles que sean tus palabras, la única verdadera vida está en ti. Y esa es la respuesta radical del cristiano que ha entendido quién es Jesús. Señor, si tú me confrontas y mi estilo de vida es ajeno a ti, lo que tú dices me incomoda, el que está mal soy yo, no eres tú.
Entonces, cuando hablamos de legalismo nuevamente, hay que tener cuidado de que si la iglesia no se puede convertir en una especie de tribunal del pecador, en el que el pecador viene y se siente que está siendo juzgado y condenado. La iglesia tiene que ser un espacio de restauración del pecador, un espacio de restauración de todos nosotros, porque todos somos pecadores y necesitamos ser restaurados en algunas áreas de nuestra vida. Pero para que haya restauración, tiene que haber confrontación, confrontación sana, confrontación en amor, confrontación en humildad. De esto habla Pablo en Gálatas capítulo 6, versículos 1 al 5. Tiene que haber una manera de decir, lo que estás haciendo está mal, está fuera del diseño, del plan de Dios. Ven, caminaremos, nos enfocaremos en Dios, seremos restaurados. Y aquel que tiene el Espíritu de Dios y ha entendido quién es Cristo, dirá como Pedro, claro que sí, porque solo en Él, en el Jesús, hay palabras de vida eterna. Y el que no, igual que las multitudes, se irá. Y no hay problema de eso. Igual que Jesús se los sigue amando y se ora por ellos y se los acompaña y se los ayuda. El problema está cuando los pastores, entre comillas, exitosos y con megáfonos más amplios, quieren diluir la palabra de Dios y utilizar su plataforma para atacar a la iglesia, para atacar a los hermanos que están luchando el día a día en el campo, tratando de llevar adelante el ministerio de la palabra de Dios, al mismo tiempo que ellos son ciegos de que han hecho de su ministerio y de su éxito y de su megáfono su ídolo, y están tan vendidos a esto que hacen a un lado la palabra de Dios en su sano consejo. Entonces, este es el punto de hoy. Sí debemos confrontar y huir del legalismo como legalismo, del hecho de sentirnos mejores, de sentirnos superiores, de imponerle cargas al pueblo que Dios no le ha impuesto, y del hecho de vivir una vida doble, una vida de hipocresía, donde nos sentimos santos y acusamos a todos de pecadores. Eso es verdad. Pero la otra cara de la moneda es que Jesús nos ha llamado a una vida de santidad, a una vida de estándares bíblicos, a una vida de transformación, una vida de renovación. Y eso solo se puede lograr a través de la voz profética de la iglesia, que está diciendo, Dios te ama y la gracia es más grande que cualquier pecado, pero al mismo tiempo la gracia es tan grande que puede transformar el pecado. Como dice Max Lucado, Dios nos ama tanto que no nos quiere dejar como estamos. Él nos quiere transformar. Así que, no sé si alguno me escuchará o no, pero si alguno de mis colegas pastores mega súper exitosos quiere reflexionar y ver realmente a qué Dios está representando, pues es buen momento de preguntarte si qué es más valioso, que tu iglesia sea grande o que la palabra de Dios sea predicada. Y bueno, a mis hermanos en la iglesia de Jesucristo, pues animarnos a recordar que la palabra de Dios es cortante y muchas veces nos va a confrontar y nos va a doler y nos va a molestar, y tenemos que recibirla con humildad como los discípulos y decir, Señor, tú tienes palabras de vida, sí te voy a escuchar y te voy a obedecer, y tratar de ser transformados recordando que eso no nos hace mejores que nadie, nos hacen simplemente pecadores arrepentidos, transformados por la gracia. Y al mundo que no conoce a Dios, que nunca ha ido a una iglesia y que tal vez sí ha sido lastimado por una iglesia, recordarle esto, que una iglesia buena, una iglesia sana, una iglesia donde está el amor de Dios, su objetivo no es lastimarte, no es herirte, no es juzgarte, no es condenarte, es aceptarte y recibirte, tal como vengas, no importa, las puertas de la iglesia están abiertas para todos, de cualquier contexto, de cualquier tipo, de cualquier caminar de la vida, pero tienes que saber que en algún momento la palabra de Dios te va a confrontar, y esa confrontación no es el pastor, no es el líder, no es la gente mala de la iglesia, es la palabra de Dios que te está diciendo, ¿sabes qué? Dios tiene un plan mejor para ti. Dios tiene un potencial más grande para ti. Dios tiene un diseño para ti. Y si quieres vivir el potencial para el cual has sido creado, pues es momento de que alinees tu vida a los estándares del creador, a los estándares del diseñador. Así que espero que esto nos ayude a reflexionar un poquito acerca de lo que es el legalismo y la liberalidad, que ningún extremo es bueno, y lo que realmente tenemos que apuntar es a ser pecadores arrepentidos, restaurados por la gracia de Dios, llevando ese mismo mensaje a otros. La gracia es para todos, pero la gracia es para invitarte a un camino de restauración, o un camino de buscar a Dios y ser transformados por Él. Que Dios les bendiga. Nos vemos en una siguiente conversación aquí en Conversando con Jonah. Hasta pronto.